En este lunes recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: «El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia». Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, los siguieron. Palabra del Señor. Decíamos ayer que Jesús no empezó su vida pública con palabras, sino con un gesto, y un gesto de humildad. Dejarse bautizar por un hombre menos poderoso que él, tan distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, tan distinto a lo que haríamos y a veces hacemos nosotros. La humildad en la vida de Jesús va de punta a punta, desde su nacimiento, pasando por su vida oculta, su vida pública, su muerte, resurrección, hasta su presencia actual entre nosotros, especialmente en la Eucaristía. No hay recodo en la vida de Jesús que no esté impregnado de su humildad. Todo él es humildad, todo invita a la humildad. Es por eso que a los bautizados, a vos y a mí, no nos queda otro camino que el de la humildad, que el de cambiar para dejar el orgullo de lado y renacer a la vida de los hijos humildes de Dios Padre. Como decíamos también ayer, empezamos un tiempo distinto, un tiempo en el que nos acompañará otro evangelio durante la semana y también los domingos, salvo algunas excepciones. Empezamos hoy a leer y escuchar el Evangelio de Marcos. Y las primeras palabras de Jesús son estas: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Conviértanse en realidad viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mentalidad. Jesús nos invita al cambio profundo y no al cambio por afuera o a hacernos una chapa y pintura. Hay que cambiar de mentalidad para reconocer el reino de Dios que está cerca. Hay que cambiar el corazón y la mente para reconocer la humildad de un niño nacido en un pesebre bien pobre. Hay que cambiar la manera de pensar sobre cómo es Dios y cómo lo esperamos ver a veces, para darnos cuenta de que Dios es omnipotente, pero mucho más sencillo de lo que pensamos. No es solo un cambio moral de nuestros comportamientos, cosa que es necesaria, es también muy necesario cambiar nuestra mentalidad sobre cómo miramos la realidad, la nuestra y la que nos rodea. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué es primero? ¿Cambiar las actitudes o la mentalidad? Es difícil decirlo, casi como decir qué es primero, el huevo o la gallina, pero lo que sí podemos decir es que convertirse para la palabra de Dios primero no significa ser bueno, portarse bien, ser perfecto y no equivocarse, como muchas veces nos enseñaron o aprendimos. Convertirse significa animarse a cambiar nuestras estructuras mentales que se transforman en barreras, para que después pueda penetrar el Evangelio, para poder después aceptar los modos de ser de Dios, su manera de amar y de enseñarnos a amar. Porque Dios muchas veces termina siendo muy ilógico según nuestro modo de ver las cosas, o dicho de otra manera, la lógica de Jesús termina chocando con nuestra pobre lógica que muchas veces pretende ser la verdadera sin aceptar la de Dios. Cambiar quiere decir aceptar antes que nada que la lógica de Dios, su amor muchas veces es ilógico para nosotros y eso nos cuesta aceptarlo. Cambiar es lo más difícil de nuestra fe. Cambiar implica una gran violencia interior. Quiere decir que tenemos que doblegar muchas cosas que sin darnos cuenta nos dominan. Por ejemplo, podemos pasarnos la vida diciendo que creemos, que amamos a Jesús, que esto y que lo otro, pero cuando viene el dolor de nuestra vida, cuando nos toca a la puerta el sufrimiento propio o ajeno,
Somos capaces de tirar todo por el balcón porque no comprendemos cómo pueden pasar algunas cosas, porque pretendíamos algo distinto de Dios. A todos nos puede pasar. Por eso aprovechemos hoy para pedir la fe verdadera, no la que yo me fabriqué sin querer. Nadie está exento de enojarse o de no comprender a Dios. Es muy humano y a veces necesario para reconocer en serio qué significa creer. Pero, mientras tanto, no esperemos que nos pase. Convertirse es cambiar. Cambiar es difícil. Cambiar es salir de la comodidad para creer en un Dios que también cambió por nosotros. Un Dios que se hizo humilde y que nos invita a la humildad. Jesús nos llama, como a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Ellos se dejaron atrapar por lo distinto, por un Jesús que seguramente los cautivó. Si no hubieran dejado todo así nomás, se dejaron convertir el corazón y creyeron. Después, junto a Él, fueron aprendiendo y conociéndolo verdaderamente. No lo conocieron solo ese día, sino durante toda su vida. Nosotros podemos andar en la misma. Pidamos saber cambiar para creer y creer para poder cambiar y ser verdaderamente hijos humildes del Padre. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.